En la Cartagena de 1779, donde el salitre y el incienso se disputaban el aire de cada callejón, un milagro fue anunciado tras los muros del Palacio de Avellaneda. Las campanas de la catedral repicaron no una, sino 4 veces, celebrando el portento que doña Isabel de Avellaneda, esposa de un almirante siempre ausente, había ofrecido a la ciudad y a Dios: el nacimiento de cuatrillizos. 3 robustos varones y una delicada niña. Un suceso tan inaudito que fue interpretado como una bendición divina sobre el linaje, una señal inequívoca del favor celestial. La sociedad cartagenera, ávida de prodigios y devota de las apariencias, acogió la noticia con un fervor que rozaba la histeria colectiva. Se escribieron panegíricos, se celebraron misas de acción de gracias y el nombre de los Avellaneda se grabó con letras de oro en los anales de la ciudad. Sin embargo, tras el pesado portón de roble del palacio, en la penumbra de los salones donde el aire olía a cera y a secreto, el milagro ya había comenzado a supurar. La verdad no era una bendición de 4 partes, sino una monstruosidad de 5. Y el quinto ser, aquel que no debía ser visto, ya había sido condenado a una oscuridad más profunda que cualquier tumba. El eco de las campanas no era de júbilo, sino el primer martillazo sobre el clavo de un ataúd que tardaría 2 siglos en ser abierto. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quienes prefieren que siga así. Suscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando llamara a su puerta. El Palacio de Avellaneda, hoy, es un esqueleto de piedra varado en el corazón del casco antiguo. Sus ventanas son cuencas vacías que miran al mar con una ceguera calcárea, y sus muros, cubiertos de una lepra de salitre y humedad, exudan una tristeza tan densa que parece adherirse a la ropa de quien se acerca demasiado. Durante generaciones, los vecinos han tejido en torno a sus ruinas una leyenda susurrada, la de la niña de los 2 lamentos. Cuentan que en las noches de levante, cuando el viento gime por las galerías derruidas, se puede oír el llanto de un niño. Pero no es un sollozo único y claro, es un lamento dual, como si 2 gargantas, una infantil y otra gutural, ahogada, llorasen al unísono desde una misma fuente de dolor. El ala norte del edificio, la que mira hacia la parte más sombría de la ciudad, fue tapiada hace más de un siglo, sin que conste en registro alguno el motivo. Simplemente un día, la piedra se impuso a la madera, sellando para siempre lo que fuera que allí habitaba, convirtiendo una sección de la casa en una cripta silenciosa y vertical. Nuestra investigación comienza no en esas ruinas, sino a pocos metros de allí, en el Archivo Municipal de Cartagena, un santuario de papel y polvo donde el tiempo se mide por el amarillar de los legajos. Aquí trabaja el doctor Mateo Vargas, un hombre cuya existencia es un meticuloso ejercicio de escepticismo. Vargas no cree en fantasmas, cree en la tinta, en los sellos de lacre, en la fría e irrefutable evidencia de la historia documentada. Su mundo es un laberinto de estanterías metálicas que huelen a celulosa en descomposición y a la soledad de las verdades olvidadas. Para él, cada documento es una autopsia del pasado, una disección precisa de hechos despojados de toda emoción o superstición. Su vida transcurre en el silencio casi religioso del archivo, un silencio roto únicamente por el susurro de las páginas al ser volteadas y el zumbido de la lámpara de su escritorio, que proyecta una isla de luz amarilla en un océano de penumbra. Vargas es un guardián de la memoria colectiva, pero solo de aquella que puede ser catalogada, fechada y archivada. Lo que no está escrito, para él, simplemente no existe. Su obsesión por el caso de los Avellaneda no nacería de una leyenda, sino de la más mundana de las fuentes, un error contable. Todo comenzó con una donación anónima. Una mañana de otoño apareció en la puerta del archivo una caja de madera carcomida, sin remitente. Dentro, envueltos en tela de arpillera que se deshacía al tacto, se encontraban los últimos vestigios documentales de la extinta familia de Avellaneda. Libros de cuentas forrados en piel agrietada, correspondencia atada con cintas descoloridas y un pequeño baúl de viaje que parecía haber sido sellado por el propio miedo.
Para Mateo Vargas era un día más de trabajo, un nuevo fondo que catalogar. Extendió los documentos sobre su amplia mesa de roble, sintiendo el frío de la historia muerta bajo la yema de sus dedos. El olor que emanaba de los papeles no era solo el del tiempo, era un aroma complejo, una mezcla de incienso rancio, salitre impregnado en las fibras y un vago perfume medicinal como de láudano derramado y nunca limpiado. La caligrafía de los libros de contabilidad era elegante, precisa, la de una familia acostumbrada a registrar cada real gastado en su ascenso social. Pero entre las partidas de gastos para sedas, vinos y servicio, Vargas estaba a punto de encontrar una hemorragia de dinero que no conducía a ningún lujo conocido. Mientras sus ojos recorrían las columnas de cifras con la pericia de un cirujano, una anomalía le hizo detenerse. Una y otra vez, mes tras mes, durante 9 años consecutivos, aparecía una partida de gastos inusualmente elevada, asignada a una criada llamada Inés. El concepto, escrito con una caligrafía ligeramente más apresurada que el resto, era siempre el mismo, por su silencio y cuidado. La cantidad era exorbitante, suficiente para mantener a una familia entera. Vargas, con el ceño fruncido, siguió tirando del hilo. Junto a esos pagos, descubrió otros gastos recurrentes, agrupados bajo la ominosa etiqueta de suministros para el ala norte. La lista era tan extraña como alarmante. Rollos de vendajes de lino fino, frascos de láudano en cantidades industriales y una partida fija para doble ración de alimentos. ¿Qué enfermedad requería tal cantidad de vendas y sedantes durante casi una década? ¿Y por qué una doble ración de comida para un ala de la casa que, según los planos de la época que él mismo custodiaba, solo albergaba las habitaciones de la servidumbre y un pequeño cuarto de cuna? La lógica del archivero se topaba con un muro. La pieza final de aquel rompecabezas inicial apareció al fondo del libro de cuentas, casi oculta entre las últimas páginas. Era el recibo de un pago, fechado en 1788, a un tal Dr. Soler, un médico cuya reputación en los círculos académicos de la época era, por decirlo suavemente, dudosa. Era conocido por practicar procedimientos experimentales y por atender a clientes que deseaban la máxima discreción. El concepto del pago era críptico y escalofriante, una frase que parecía sacada de un manual de la Inquisición más que de un libro de medicina. Por la escisión de apéndice impío. Vargas releyó la frase una y otra vez. Apéndice impío. No se trataba de un término médico, era una condena teológica. La contabilidad de la familia de Avellaneda no registraba la vida de una casa noble, era el diario financiero de un horror oculto, un presupuesto meticuloso para mantener un secreto encerrado, sedado y alimentado en las sombras del ala norte. El milagro de los 4 hijos se desvanecía ante sus ojos, reemplazado por la certeza de que había un quinto elemento, uno que no figuraba en ningún árbol genealógico, pero que consumía recursos como una llama invisible. La investigación de Vargas se tornó una obsesión, dejó de lado el resto de sus tareas y se sumergió por completo en el abismo de los Avellaneda. Pasaba las noches en el archivo, con la única compañía del zumbido de la luz y el peso de los secretos que le rodeaban. El primer paso era reconstruir el censo de la casa. En los registros oficiales, todo parecía en orden. Don Fernando de Avellaneda, el almirante, casi siempre en ultramar. Doña Isabel, su piadosa esposa. Los 3 hijos varones, Fernando, Mateo y Diego. Y la hija, Elara, descrita en una nota al margen como de constitución delicada y enfermiza. No había más niños, no había mención a ninguna enfermedad crónica o deformidad que justificase los gastos. Elara, la niña frágil, parecía la única candidata a ser la paciente del ala norte, pero la historia popular hablaba de una trilliza que murió de pena infantil, no de una dolencia que requiriese vendajes y láudano durante 9 años. La discrepancia era un cañón abierto en la narrativa oficial. La familia proyectaba una imagen de perfección y bendición divina, mientras sus libros de cuentas gritaban una historia de enfermedad, silencio comprado y cirugía clandestina. La figura de Inés, la criada, se convirtió en el eje de la investigación.
¿Quién era esa mujer a la que se le pagaba una fortuna por su silencio? Vargas se sumergió en los archivos parroquiales buscando su rastro entre miles de bautismos y defunciones. La encontró. Inés Morales, hija de un pescador, entrada al servicio de los Avellaneda a los 16 años, justo un mes antes del milagroso parto. Murió a los 26, solo un año después de que los extraños pagos cesaran. La causa de la muerte registrada, fiebres melancólicas. Un diagnóstico vago, poético, que en aquella época solía usarse para enmascarar causas de muerte más inconvenientes, como el suicidio o el agotamiento del alma. No se casó, no tuvo hijos, su vida parecía haber comenzado y terminado entre los muros del palacio, una existencia entera consumida al servicio de un secreto. Vargas sintió un escalofrío. La melancolía de Inés no era una enfermedad, era el peaje que su alma había pagado por lo que vio, por lo que cuidó y por lo que cayó. La clave, Vargas lo sabía, no estaba en los registros públicos, sino en los objetos personales que habían llegado en la donación. Volvió su atención al pequeño baúl de viaje, el único objeto tridimensional en un mar de papel. La cerradura estaba oxidada, pero no forzada. Al abrirlo, una bocanada de aire viciado, impregnado de lavanda seca y naftaliva, le golpeó el rostro. Dentro solo había unas pocas prendas de servicio, austeras y remendadas, y un rosario de cuentas de madera. Parecía un callejón sin salida. Decepcionado, Vargas se dispuso a catalogar el baúl como un objeto sin relevancia, pero al levantarlo, notó que el fondo no era macizo. Un ligero crujido, un desnivel casi imperceptible al tacto. Con la delicadeza de un arqueólogo, forzó la delgada tabla de madera. Debajo, en un compartimento secreto, yacía un pequeño libro encuadernado en cuero gastado. No era un libro de cuentas, era un diario. Y la primera página, escrita con una caligrafía temblorosa, casi ilegible por el pánico, comenzaba con una súplica. «Dios mío, perdóname por lo que mis ojos ven». El diario de Inés era un descenso a la locura. Vargas encendió una segunda lámpara, como si la luz extra pudiera protegerle de la oscuridad que emanaba de aquellas páginas. La tinta, a veces clara y fluida, a veces oscura y borrosa, como si las lágrimas hubieran caído sobre ella, narraba una historia que destrozaba por completo la leyenda de los Avellaneda. Inés no hablaba de 4 niños, sino de 3, y de la carga de la niña Elara. Desde la primera entrada, fechada la misma noche del parto, el horror era palpable. Describía cómo el médico y la partera huyeron de la habitación santiguándose, dejando a doña Isabel sola con su milagro. Escribía sobre cómo la señora le hizo jurar silencio sobre la Biblia, no por la vida de sus hijos, sino por la suya propia. El diario no era un registro de la vida cotidiana en el palacio, era la confesión de una testigo atrapada, un grito ahogado en un centenar de páginas amarillentas. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que separaba la verdad de la mentira, y Vargas sentía el peso de cada uno de ellos sobre sus hombros. Las descripciones de Inés eran viscerales, despojadas de cualquier eufemismo. La carga, como la llamaba siempre, no era una enfermedad, sino un ser. Un gemelo parasitario unido a la espalda de la pequeña Elara, una masa de carne informe de la que brotaban 2 brazos rudimentarios y una cabeza a medio formar, con una boca que se abría y cerraba en un silencio perpetuo y unos ojos que nunca llegaron a desarrollarse del todo, 2 pliegues oscuros en un rostro de pesadilla. Inés detallaba con una minuciosidad aterradora su rutina diaria, alimentar a la carga con una papilla que introducía en su boca silenciosa, limpiar las llagas y supuraciones que se formaban en la unión de los 2 cuerpos, cambiar los vendajes manchados de sangre y un líquido que no sabía describir. Escribía sobre el olor, un olor dulzón y enfermizo que se impregnaba en sus ropas, en su pelo, un olor a vida corrupta que no se iba ni con el jabón más fuerte. El ala norte no era una enfermería, era un santuario profano, y ella era su única y aterrorizada sacerdotisa. El diario revelaba la psicología de la pequeña Elara. La niña, a través de los ojos de Inés, era un fantasma en su propia casa. No se le permitía jugar con sus hermanos, quienes crecieron creyendo que su hermana padecía una extraña joroba y una enfermedad contagiosa.
Pasaba sus días encerrada en el cuarto de la cuna, una habitación sin ventanas en el corazón del ala tapiada, cuyo papel pintado con motivos infantiles contrastaba macabramente con la realidad que albergaba. Inés escribía cómo el ara aprendió a caminar de una forma extraña, encorvada, para compensar el peso de su hermano. Describía cómo la niña nunca lloraba, cómo había desarrollado una quietud y un silencio sobrenaturales, como si cualquier emoción pudiera despertar a la criatura que llevaba a cuestas. A veces la encontraba de pie frente al único espejo de la habitación, pero no se miraba a sí misma. Miraba por encima de su hombro, observando fijamente el rostro incompleto que se contraía en su espalda, en una comunicación silenciosa que helaba la sangre de la criada. El papel de doña Isabel, la madre, se erigía en el diario como la verdadera fuente de la monstruosidad. No era la figura de una madre avergonzada que oculta a su hija deforme, era algo mucho peor, una fanática que había construido una teología retorcida en torno a la aberración. Inés relataba cómo la señora entraba en la habitación no para consolar a Elara, sino para rezar ante la carga. Creía firmemente que aquel ser incompleto era un alma enviado por Dios para purgar los pecados ocultos de su linaje, un mártir viviente, un santo en carne y hueso. Lo había bautizado en secreto con el nombre de Sombra y le cantaba nanas y salmos, mientras su verdadera hija, Elara, la observaba desde la cama con unos ojos vacíos de toda infancia. La verdadera víctima de aquel encierro no era solo la criatura, a la que se le negaba una muerte piadosa, sino Elara, convertida en un altar viviente, un pedestal de carne y hueso para la penitencia de su madre. El láudano no era para calmar el dolor de la niña, sino para mantenerla dócil, para que el altar no se moviese durante las oraciones. La tensión en el relato de Inés crecía con cada página. Describía cómo la salud de Lara se deterioraba a medida que Sombra parecía fortalecerse, como una planta parásita que absorbía la vida de su anfitrión. Las llagas en la unión de sus cuerpos se infectaban constantemente y la niña vivía en un estado febril perpetuo. Los 3 hermanos varones crecían sanos y fuertes, celebrados por la sociedad cartagenera, mientras su hermana se consumía en secreto, sacrificada en el altar de la devoción de su madre. Inés confesaba en su diario su impotencia, su terror a doña Isabel y su creciente afecto por la silenciosa Elara. Escribía sobre cómo, a escondidas, le leía cuentos a la niña, no al santo, y cómo a veces, en medio de la noche, Elara le susurraba una única pregunta. ¿Por qué yo? Una pregunta que Inés no podía responder, una pregunta que resonaba en el silencio del archivo, 200 años después, golpeando directamente en el alma de Mateo Vargas. El archivero tuvo que detener la lectura, el corazón martillándole en el pecho. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas de los que cierran los ojos, las señales existen antes de que el peligro llegue. Vargas continuó leyendo, sintiendo que ya no era un observador imparcial, sino un cómplice de la confesión de Inés. El final de la historia se precipitaba con la inevitabilidad de una tragedia griega. A los 9 años, la pequeña Elara sucumbió a una septicemia galopante. La infección, originada en las heridas abiertas de su espalda, consumió su frágil cuerpo en cuestión de días. Inés describió la agonía con un detalle insoportable, la fiebre altísima, los delirios en los que Elara hablaba con su hermano, pidiéndole que la dejase ir, y la impasible frialdad de doña Isabel, que hasta el último momento no rezó por la vida de su hija, sino por la preservación de su reliquia sagrada. La noche de la muerte de Elara, según el diario, el silencio en el cuarto de la cuna fue absoluto por primera vez en 9 años. La criatura de su espalda, Sombra, también había dejado de moverse. Pero el horror no terminó con la muerte. En su delirio místico, doña Isabel se negó a aceptar que su santo hubiera perecido. Convencida de que el alma de Sombra aún residía en aquella carne informe, concibió un plan demencial. Hizo llamar al doctor Soler, el médico de dudosa reputación, y le ordenó realizar la escisión del apéndice impío.
Su intención no era separar los cuerpos para dar a su hija un entierro digno. Quería que el médico extirpara a Sombra del cadáver de Elara para poder conservarlo, para seguir venerándolo en un relicario de cristal. El diario de Inés describía la escena con trazos de pesadilla, la habitación iluminada solo por candelabros, el cuerpo sin vida de la niña sobre una mesa, el médico con sus instrumentos y doña Isabel arrodillada, rezando frenéticamente. La operación fue un fracaso. Los cuerpos estaban demasiado entrelazados, sus sistemas vitales habían estado inexplicablemente conectados. Al intentar la separación, la carne de Sombra comenzó a descomponerse a una velocidad antinatural, deshaciéndose en las manos del aterrorizado doctor. Fue entonces cuando Mateo Vargas encontró el último documento, el que confirmaba la locura narrada por Inés. Oculta en una ranura de la contraportada del diario había una carta doblada. La caligrafía era elegante, la de doña Isabel. Era una confesión dirigida a su confesor, una que aparentemente nunca llegó a enviar. En ella, la matriarca de los Avellaneda exponía con una lucidez escalofriante su retorcida teología. Admitía el engaño a la ciudad, el sacrificio de su hija, pero no lo presentaba como un pecado, sino como un acto de fe supremo. Dios me envió una cruz y un santo en un mismo ser, escribía. Mi hija Elara fue el bendito madero sobre el que mi sombra purgó los pecados de nuestro linaje. Su muerte no es una tragedia, sino la culminación de su martirio. La carta era la prueba definitiva de que la monstruosidad de los Avellaneda no era física, sino espiritual. La verdadera deformidad no estaba en la espalda de Elara, sino en el alma de su madre. La carta concluía con su decisión final. Tras el fracaso de la escisión, doña Isabel ordenó que madre e hija, o más bien hija y santo, fueran enterrados juntos, no en el panteón familiar, donde su presencia profanaría la imagen pública del linaje, sino en una cripta sin marcar, excavada bajo el suelo del propio cuarto de la cuna. La misma noche, unos albañiles de confianza, pagados generosamente por su silencio, sellaron la tumba y después tapiaron la puerta y las ventanas del ala norte para siempre. Doña Isabel de Avellaneda convirtió la habitación de su hija en su mausoleo, emparedando el horror para que nunca saliera a la luz. Los 3 hijos varones, criados en la ignorancia del sacrificio de su hermana, murieron jóvenes en los años siguientes, en extrañas circunstancias que la gente atribuyó a la pena y la mala suerte. Con ellos, el linaje de los Avellaneda se extinguió, dejando tras de sí un palacio en ruinas y una leyenda sobre un llanto doble que nadie, hasta ahora, había sabido interpretar. La reconstrucción final se despliega en la mente de Vargas, y ahora en la nuestra, con la claridad de una visión. Vemos la escena a través de sus ojos, una secuencia cinematográfica de horror gótico. La penumbra del cuarto de la cuna, el aire espeso con el olor a enfermedad, a incienso y al miedo rancio de la criada Inés. Vemos a la pequeña Elara con su mirada perdida, soportando el peso físico y espiritual de la criatura en su espalda, mientras su madre, doña Isabel, murmura oraciones no para ella, sino para la protuberancia informe que la está matando. El clímax es esa noche final, la fiebre devorando a la niña, el delirio místico de la madre, la llegada del doctor clandestino con su maletín de instrumentos afilados. La luz de las velas danza sobre las paredes, proyectando una sombra doble y monstruosa, la de la niña y su carga que parece retorcerse como si tuviera vida propia. El sonido es un silencio tenso, roto solo por los rezos de la madre y el débil estertor de Elara. La escena de la cirugía post-mortem es el corazón de la oscuridad. El pequeño cuerpo yace sobre la mesa,
pálido y frágil. El doctor Soler, sudando a pesar del frío de la habitación, duda con el bisturí en la mano. Doña Isabel le apremia, sus ojos brillando con el fuego de la locura. «Sálvelo, salve su cuerpo santo», le ordena. El primer corte, el olor a sangre y a descomposición prematura. El fracaso, la carne que se deshace. La desesperación de la madre que ve cómo su reliquia se convierte en podredumbre. Su grito final no es de pena por su hija perdida, sino de furia blasfema contra un Dios que, a su entender, la ha traicionado. La decisión de enterrarlos juntos, allí mismo, no es un acto de amor, sino de posesión. Si no podía tener a su santo, nadie lo tendría. Lo sellaría bajo tierra, en su propio. En la Cartagena de 1779, donde el salitre y el incienso se disputaban el aire de cada callejón, un milagro fue anunciado tras los muros del Palacio de Avellaneda. Las campanas de la catedral repicaron no una, sino 4 veces, celebrando el portento que doña Isabel de Avellaneda, esposa de un almirante siempre ausente, había ofrecido a la ciudad y a Dios. El nacimiento de cuatrillizos, 3 robustos varones y una delicada niña. Un suceso tan inaudito que fue interpretado como una bendición divina sobre el linaje, una señal inequívoca del favor celestial. La sociedad cartagenera, ávida de prodigios y devota de las apariencias, acogió la noticia con un fervor que rozaba la histeria colectiva. Se escribieron panegíricos, se celebraron misas de acción de gracias y el nombre de los Avellaneda se grabó con letras de oro en los anales de la ciudad. Sin embargo, tras el pesado portón de roble del palacio, en la penumbra de los salones donde el aire olía a cera y a secreto, el milagro ya había comenzado a supurar. La verdad no era una bendición de 4 partes, sino una monstruosidad de 5, y el quinto ser, aquel que no debía ser visto, ya había sido condenado a una oscuridad más profunda que cualquier tumba. El eco de las campanas no era de júbilo, sino el primer martillazo sobre el clavo de un ataúd que tardaría 2 siglos en ser abierto. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quienes prefieren que siga así. Suscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando llamara a su puerta. El Palacio de Avellaneda, hoy, es un esqueleto de piedra varado en el corazón del casco antiguo. Sus ventanas son cuencas vacías que miran al mar con una ceguera calcárea. Y sus muros, cubiertos de una lepra de salitre y humedad, exudan una tristeza tan densa que parece adherirse a la ropa de quien se acerca demasiado. Durante generaciones, los vecinos han tejido en torno a sus ruinas una leyenda susurrada, la de la niña de los 2 lamentos. Cuentan que en las noches de levante, cuando el viento gime por las galerías derruidas, se puede oír el llanto de un niño, pero no es un sollozo único y claro. Es un lamento dual, como si 2 gargantas, una infantil y otra gutural, ahogada, llorasen al unísono desde una misma fuente de dolor. El ala norte del edificio, la que mira hacia la parte más sombría de la ciudad, fue tapiada hace más de un siglo, sin que conste en registro alguno el motivo. Simplemente un día, la piedra se impuso a la madera, sellando para siempre lo que fuera que allí habitaba, convirtiendo una sección de la casa en una cripta silenciosa y vertical. Nuestra investigación comienza no en esas ruinas, sino a pocos metros de allí, en el Archivo Municipal de Cartagena, un santuario de papel y polvo donde el tiempo se mide por el amarillar de los legajos. Aquí trabaja el doctor Mateo Vargas, un hombre cuya existencia es un meticuloso ejercicio de escepticismo. Vargas no cree en fantasmas, cree en la tinta, en los sellos del acre, en la fría e irrefutable evidencia de la historia documentada. Su mundo es un laberinto de estanterías metálicas que huelen a celulosa en descomposición y a la soledad de las verdades olvidadas. Para él, cada documento es una autopsia del pasado, una disección precisa de hechos despojados de toda emoción o superstición.
Su vida transcurre en el silencio casi religioso del archivo, un silencio roto únicamente por el susurro de las páginas al ser volteadas y el zumbido de la lámpara de su escritorio que proyecta una isla de luz amarilla en un océano de penumbra. Vargas es un guardián de la memoria colectiva, pero solo de aquella que puede ser catalogada, fechada y archivada. Lo que no está escrito para él simplemente no existe. Su obsesión por el caso de los Avellaneda no nacería de una leyenda, sino de la más mundana de las fuentes, un error contable. Todo comenzó con una donación anónima. Una mañana de otoño, apareció en la puerta del archivo una caja de madera carcomida sin remitente. Dentro, envueltos en tela de arpillera que se deshacía al tacto, se encontraban los últimos vestigios documentales de la extinta familia de Avellaneda. Libros de cuentas forrados en piel agrietada, correspondencia atada con cintas descoloridas y un pequeño baúl de viaje que parecía haber sido sellado por el propio miedo. Para Mateo Vargas era un día más de trabajo, un nuevo fondo que catalogar. Extendió los documentos sobre su amplia mesa de roble, sintiendo el frío de la historia muerta bajo la yema de sus dedos. El olor que emanaba de los papeles no era solo el del tiempo, era un aroma complejo, una mezcla de incienso rancio, salitre impregnado en las fibras y un vago perfume medicinal, como de láudano derramado y nunca limpiado. La caligrafía de los libros de contabilidad era elegante, precisa, la de una familia acostumbrada a registrar cada real gastado en su ascenso social. Pero entre las partidas de gastos para sedas, vinos y servicio, Vargas estaba a punto de encontrar una hemorragia de dinero que no conducía a ningún lujo conocido. Mientras sus ojos recorrían las columnas de cifras con la pericia de un cirujano, una anomalía le hizo detenerse. Una y otra vez, mes tras mes, durante 9 años consecutivos, aparecía una partida de gastos inusualmente elevada, asignada a una criada llamada Inés. El concepto, escrito con una caligrafía ligeramente más apresurada que el resto, era siempre el mismo, por su silencio y cuidado. La cantidad era exorbitante, suficiente para mantener a una familia entera. Vargas, con el ceño fruncido, siguió tirando del hilo. Junto a esos pagos, descubrió otros gastos recurrentes, agrupados bajo la ominosa etiqueta de suministros para el ala norte. La lista era tan extraña como alarmante: rollos de vendajes de lino fino, frascos de láudano en cantidades industriales y una partida fija para doble ración de alimentos. ¿Qué enfermedad requería tal cantidad de vendas y sedantes durante casi una década? ¿Y por qué una doble ración de comida para un ala de la casa que, según los planos de la época que él mismo custodiaba, solo albergaba las habitaciones de la servidumbre y un pequeño cuarto de cuna? La lógica del archivero se topaba con un muro de silencio administrativo, un vacío documental que gritaba más que cualquier confesión escrita. La pieza final de aquel rompecabezas inicial apareció al fondo del libro de cuentas, casi oculta entre las últimas páginas. Era el recibo de un pago, fechado en 1788, a un tal Dr. Soler, un médico cuya reputación en los círculos académicos de la época era, por decirlo suavemente, dudosa. Era conocido por practicar procedimientos experimentales y por atender a clientes que deseaban la máxima discreción. El concepto del pago era críptico y escalofriante, una frase que parecía sacada de un manual de la Inquisición más que de un libro de medicina, por la escisión de apéndice impío. Vargas releyó la frase una y otra vez. El zumbido de la lámpara pareció intensificarse en el silencio absoluto del archivo. Apéndice impío. No se trataba de un término médico, era una condena teológica, un juicio moral disfrazado de diagnóstico. La contabilidad de la familia de Avellaneda no registraba la vida de una casa noble, era el diario financiero de un horror oculto, un presupuesto meticuloso para mantener un secreto encerrado, sedado y alimentado en las sombras del ala norte. El milagro de los 4 hijos se desvanecía ante sus ojos, reemplazado por la certeza de que había un quinto elemento, uno que no figuraba en ningún árbol genealógico, pero que consumía recursos como una llama invisible que amenazaba con devorarlo todo.
La investigación de Vargas se tornó una obsesión. Dejó de lado el resto de sus tareas, los expedientes de deslindes y los legajos de ordenanzas municipales se apilaron en su escritorio, cubriéndose de una fina capa de polvo que delataba su abandono. El mundo exterior, con su luz mediterránea y el bullicio del mercado cercano, se desvaneció, reemplazado por el universo contenido en aquella caja de madera carcomida. El archivo ya no era su lugar de trabajo, se había convertido en una extensión del propio Palacio de Avellaneda, un laberinto de pasillos silenciosos, donde cada estante parecía un muro y cada libro un ladrillo sellando un secreto. Pasaba las noches en vela, con la única compañía del zumbido de la luz fluorescente y el peso de las verdades no dichas que emanaban de los papeles. Su obsesión no era la de un cazador de fantasmas, sino la de un reconstructor forense, un arqueólogo de la atrocidad que sentía la necesidad imperiosa de dar nombre y forma al esqueleto que había comenzado a desenterrar. La tinta de los Avellaneda se le había metido bajo la piel y sentía su frío veneno extendiéndose por sus venas con cada página que leía. El primer paso era un ejercicio de pura lógica archivística, un intento de imponer orden en el caos que intuía. Reconstruir el censo de la casa, persona por persona, alma por alma. Se sumergió en los registros parroquiales y municipales, documentos cuya rigidez y formalidad contrastaban violentamente con la hemorragia de dinero que había descubierto. Allí estaban todos, perfectamente catalogados. Don Fernando, el almirante ausente, doña Isabel, su piadosa esposa, los 3 herederos varones, Fernando, Mateo y Diego, cuyas partidas de bautismo estaban adornadas con las firmas de los más altos cargos de la ciudad. Y luego, el Ara. Su nombre aparecía casi como una nota al pie, una adición delicada a la robusta lista de varones, una anotación al margen del registrador, probablemente un amigo de la familia, rezaba, de constitución delicada y enfermiza. La frase, en su aparente inocencia, era un grito en el silencio de los archivos. Era la única grieta oficial en la fachada de perfección de la familia, una niña frágil. Pero era su fragilidad la que requería vendajes por miles, láudano suficiente para sedar a un regimiento y una doble ración de comida diaria durante 9 años. La matemática del horror no cuadraba. La discrepancia era un cañón abierto en la narrativa oficial, una herida purulenta en el cuerpo de la historia. Por un lado, la imagen pública proyectada con meticuloso cuidado, una familia bendecida por Dios, un milagro de fertilidad que era la envidia de Cartagena. Por otro, los libros de cuentas, ese frío y honesto diario de la vida material que gritaban una historia de enfermedad crónica, de silencio comprado a precio de oro y de una cirugía clandestina con un nombre de pesadilla. Vargas se imaginaba a doña Isabel en la iglesia, recibiendo las felicitaciones de la alta sociedad, su rostro un lienzo de piedad y gratitud, mientras en el ala norte de su palacio una criada aterrorizada contaba las gotas de láudano y cortaba largos rollos de lino para contener algo que supuraba en la oscuridad. La hipocresía era tan densa, tan palpable, que Vargas casi podía olerla mezclada con el polvo de los legajos, un perfume dulzón de incienso y podredumbre. El milagro de los Avellaneda no era una bendición, era una obra de teatro, y él acababa de encontrar el guión oculto tras el escenario. La figura de Inés, la criada, se convirtió en el eje de su investigación, el fantasma al que debía dar caza a través de los corredores del tiempo. ¿Quién era esa mujer cuyo silencio valía más que la dote de una novia de buena familia? Vargas se encerró en los archivos parroquiales, un lugar aún más antiguo y solemne que el municipal, donde el aire olía a cera de vela derretida hace siglos y a la fe desesperada de generaciones. Pasó días enteros recorriendo con el dedo índice los registros de bautismos y defunciones, miles de nombres escritos con una caligrafía enrevesada, un mar de vidas anónimas. Y entonces la encontró. Inés Morales, hija de un pescador del barrio de Santa Lucía. Entró al servicio de los Avellaneda a los 16 años, justo un mes antes del milagroso parto. La fecha hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Vargas. No fue una coincidencia, fue una elección. Habían contratado a una joven impresionable y sin conexiones para ser la guardiana de su secreto.
La habían elegido para que se convirtiera en una tumba viviente. El registro de su muerte fue aún más revelador. Inés Morales falleció a los 26 años, apenas un año después de que los extraños pagos y los gastos en suministros médicos cesaran abruptamente en los libros de cuentas de los Avellaneda. La causa de la muerte, anotada por el párroco con una pluma cansada, era una sentencia poética y terrible: fiebres melancólicas. Vargas, como historiador, sabía perfectamente lo que significaba aquel diagnóstico. Era un eufemismo, un velo de piedad echado sobre las verdades más incómodas. Se usaba para ocultar el suicidio, la locura o simplemente un alma que se había roto por el peso de lo que había visto. La vida de Inés no había tenido escapatoria. Comenzó y terminó entre los muros del palacio, una existencia entera consumida al servicio de un horror que no podía nombrar. No se casó, no tuvo hijos, no dejó más rastro que esas 2 frías anotaciones en un libro parroquial. Vargas sintió una punzada de rabia y compasión. La melancolía de Inés no era una enfermedad, era el peaje que su alma había pagado por ser testigo, por ser carcelera y, en última instancia, por ser cómplice a la fuerza de la atrocidad de los Avellaneda. Con la pista de Inés agotada en los archivos públicos, Vargas supo que la clave, la voz de la testigo, debía encontrarse en los objetos personales que habían llegado en la donación anónima. Regresó a su escritorio y posó su atención en el pequeño baúl de viaje, el único objeto tridimensional en un océano de papel. Era un objeto humilde, de madera oscura veteada por la sal y la humedad, con herrajes de hierro corroídos por el óxido. Parecía pequeño e insignificante, pero Vargas sentía que su peso era desproporcionado, como si no contenía solo ropa, sino años de miedo y silencio. La cerradura estaba oxidada, pero no forzada. Con la ayuda de una espátula fina, la hizo ceder con un gemido metálico que resonó en el silencio del archivo como un quejido. Al levantar la tapa, una bocanada de aire viciado, impregnado de lavanda seca, naftalina y algo más, algo vagamente medicinal y amargo, le golpeó el rostro. Era el olor de una vida encerrada, el aliento de un fantasma. Su corazón se hundió al ver el contenido. A simple vista, era un callejón sin salida. Unas pocas prendas de ropa de servicio, de lino áspero, austeras y remendadas con un cuidado que hablaba de pobreza y esmero. Un delantal manchado con algo que el tiempo había vuelto de un color indefinido entre el óxido y el sepia. Y un rosario de cuentas de madera barata, tan pulidas por el uso que parecían de marfil. Era el ajuar de una muerte solitaria, los restos de una vida sin historia. Desilusionado, Vargas se dispuso a catalogar el baúl como un objeto de escaso interés documental, un simple contenedor de textiles de la época. Pero al levantarlo para moverlo, notó algo, un ligero crujido, una falta de solidez en el fondo. No era el sonido de la madera vieja, era algo más, una resonancia hueca. Lo depositó de nuevo en la mesa y pasó la mano por el interior. Sus dedos, entrenados para detectar las más sutiles imperfecciones en el papel, encontró un desnivel casi imperceptible en una de las tablas del fondo. Con la delicadeza de un arqueólogo trabajando en una tumba recién descubierta, utilizó la misma espátula para hacer palanca en el borde de la tabla. La madera, reseca por los siglos, se resistió con un pequeño quejido de protesta antes de ceder. Debajo, en un compartimento secreto tallado en la base del baúl, yacía un pequeño libro. Estaba encuadranado en cuero gastado, sin título ni adorno alguno, y atado con una cinta de seda descolorida que se deshizo en polvo al tocarla. No era un libro de cuentas ni un misal, era un diario. Vargas sintió que el pulso se le aceleraba. Lo extrajo del compartimento como si fuera un artefacto sagrado y profano al mismo tiempo. Al abrirlo, el olor a papel viejo se mezcló con ese mismo aroma medicinal que impregnaba el baúl, pero más concentrado, más íntimo. La primera página, escrita con una caligrafía temblorosa, casi legible por el pánico o la prisa, no comenzaba con una fecha, sino con una súplica que atravesó 200 años para clavarse en el corazón del archivero. Dios mío, perdóname por lo que mis ojos ven. El diario de Inés era un descenso a la locura, un testimonio escrito desde el corazón mismo del abismo.
Vargas encendió una segunda lámpara, como si la luz extra pudiera de alguna manera protegerle de la oscuridad que emanaba de aquellas páginas amarillentas. La tinta, a veces clara y fluida, narrando los hechos con una aterradora precisión, a veces oscura y borrosa, como si las lágrimas de la propia Inés hubieran caído sobre ella mientras escribía, contaba una historia que destrozaba por completo la leyenda dorada de los Avellaneda. Desde la primera entrada, fechada la misma noche del parto, el horror era palpable y visceral. Inés no hablaba de 4 niños, sino de 3, y de la carga de la niña Elara. La frase se repetía una y otra vez, como un mantra de espanto. Describía cómo el médico y la partera huyeron de la habitación santiguándose, dejando a doña Isabel sola con su milagro, sus rostros pálidos como la cera bajo la luz de los candiles. Escribía sobre cómo la señora le hizo jurar silencio sobre la Biblia, no por la vida de sus hijos, sino por la suya propia, una amenaza velada que selló el destino de la joven criada para siempre. Las descripciones que Inés hacía de la carga eran de una crudeza que helaba la sangre, despojadas de cualquier eufemismo piadoso. No era una enfermedad, no era una deformidad, era un ser, un gemelo parasitario unido a la espalda de la pequeña Elara como una mochila de carne viva. Inés detallaba, con una minuciosidad que solo podía nacer del trauma repetido, su apariencia, una masa informe de la que brotaban 2 brazos rudimentarios, con dedos pequeños y sin uñas que a veces se contraían, y una cabeza a medio formar, sin pelo, con una boca que se abría y cerraba en un silencio perpetuo, y unos ojos que nunca llegaron a desarrollarse del todo, 2 pliegues oscuros en un rostro de pesadilla que parecían absorber la luz de la habitación. Vargas tuvo que detener la lectura, sintiendo una náusea que subía desde el estómago. El zumbido de la lámpara del archivo le pareció de repente un grito agudo y lejano. La historia había dejado de ser un conjunto de hechos para convertirse en una imagen monstruosa grabada a fuego en su mente. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas de los que cierran los ojos, las señales existen antes de que el peligro llegue. El diario continuaba, arrastrando a Vargas a la rutina infernal de Inés. La criada detallaba sus tareas diarias con una precisión mecánica, como si el acto de escribirlas fuera una forma de distanciarse del horror. Describía cómo tenía que alimentar a la carga con una papilla especial que le introducía en su boca silenciosa con una pequeña jeringa de plata, cómo la criatura tragaba con un movimiento gutural que sentía a través del cuerpo de Lara. Describía la limpieza constante de las llagas y supuraciones que se formaban en la unión de los 2 cuerpos, un punto de unión que nunca terminaba de cicatrizar y que manchaba sin cesar los vendajes con una mezcla de sangre y un líquido amarillente y espeso que olía a descomposición. El ala norte del palacio no era una enfermería, era un santuario profano dedicado al mantenimiento de una abominación, y ella, Inés, era su única y aterrorizada sacerdotisa, prisionera de su juramento y de la locura de su señora. El olor. Inés dedicaba páginas enteras a intentar describir el olor. Era, según sus palabras, el perfume del infierno. Un olor dulzón y enfermizo, una mezcla de carne corrupta y perfume de rosas, ya que doña Isabel insistía en rociar a la criatura con agua de flores para enmascarar el hedor. Pero el perfume no lo ocultaba, solo lo hacía más grotesco. Era un olor que se impregnaba en las cortinas, en la madera de los muebles, en las ropas de Inés, en su pelo, en su piel. Escribía cómo se frotaba con jabón de lejía hasta despellejarse las manos, pero el olor persistía, un recordatorio constante de lo que se ocultaba en aquella habitación. Era el olor de la vida pervertida, de la naturaleza subvertida, y para Inés, era el olor de su propia alma pudriéndose lentamente en la oscuridad del palacio. Vargas, sentado en la seguridad de su archivo del siglo XXI, juraría que una leve bajarada de ese aroma imposible, a la vez dulce y pútrida, se había escapado de las páginas del diario. A través de los ojos aterrorizados de Inés, el diario revelaba la tragedia silenciosa de la pequeña Elara. La niña era un fantasma en su propia casa, una prisionera en su propio cuerpo. No se le permitía jugar con sus hermanos, quienes crecieron con la vaga idea de que su hermana padecía una extraña joroba y una enfermedad contagiosa que la obligaba a vivir en reclusión.
Sus días transcurrían encerrada en el cuarto de la cuna, una habitación sin ventanas en el corazón del ara tapiada, cuyo papel pintado con motivos de querubines y nubes contrastaba macabramente con la realidad que albergaba. Inés escribía cómo el ara había aprendido a caminar de una forma extraña, siempre encorvada hacia adelante para compensar el peso muerto de su hermano, sus movimientos lentos y cuidadosos como los de una anciana. La niña nunca lloraba, nunca gritaba, nunca reía. Había desarrollado una quietud y un silencio sobrenaturales, como si cualquier emoción, cualquier movimiento brusco, pudiera despertar o agitar a la criatura que llevaba a cuestas como una cruz viviente. Una de las entradas más escalofriantes del diario describía un hábito de la niña que heló la sangre de Vargas. En el cuarto de la cuna solo había un espejo, un pequeño óvalo con marco de plata que doña Isabel había colocado frente a la cama. Inés contaba que a menudo encontraba a Elara de pie frente al espejo durante horas, pero no se miraba a sí misma. Su mirada pasaba por encima de su propio hombro, observando fijamente el rostro incompleto que se contraía en su espalda. A veces susurraba palabras ininteligibles y la boca silenciosa de la criatura se movía en respuesta. Era una comunicación silenciosa, íntima y terrible, un diálogo entre la víctima y su verdugo, entre la anfitriona y el parásito. Inés confesaba en su diario que esa imagen la aterrorizaba más que la propia apariencia de la criatura. Era la visión de una inocencia no solo robada, sino pervertida. Una niña que había aceptado la monstruosidad como su única compañera, como su única confidente. El papel de doña Isabel de Avellaneda, la madre, se erigía en el diario no como la figura de una mujer avergonzada o desesperada, sino como la arquitecta de una locura mucho más profunda y aterradora. No era la madre que ocultaba a su hija deforme por miedo al oprobio social. Era algo mucho peor, una fanática religiosa que había construido una teología retorcida y blasfema en torno a la aberración que había salido de su vientre. Inés relataba con espanto cómo la señora entraba en la habitación no para consolar a la pequeña Elara, sino para arrodillarse y rezar ante la carga. Estaba firmemente convencida de que aquel ser incompleto y monstruoso era un alma enviada por Dios para purgar los pecados ocultos de su linaje, un mártir viviente, un santo en carne y hueso cuya presencia santificaba su casa. Lo había bautizado en secreto en una ceremonia privada con el nombre de Sombra y le cantaba nanas y salmos, ignorando por completo a la niña que servía de pedestal viviente. La verdadera víctima de aquel encierro, Vargas lo comprendió entonces, no era solo la criatura, a la que se le negaba una muerte piadosa, sino Elara. La niña había sido despojada de su identidad, de su infancia, de su propia condición de hija, para ser convertida en un altar, un relicario de carne y hueso para la penitencia de su madre. El láudano que figuraba en los libros de cuentas no era para calmar el dolor de la niña, como Vargas había supuesto inicialmente. Inés lo dejaba claro en una entrada escrita con rabia impotente. El sedante era para mantener a Elara dócil, para que el altar no se moviese durante las largas horas de oraciones de doña Isabel. La niña era drogada para que su madre pudiera adorar al monstruo que la estaba matando lentamente. El horror ya no era solo físico, era de una crueldad psicológica tan refinada y absoluta que parecía inconcebible. La tensión en el relato de Inés crecía con cada página, con cada año que pasaba en aquella prisión dorada. Describía cómo la salud de Elara se deterioraba a medida que Sombra parecía fortalecerse, como una planta parásita que absorbía la vida y los nutrientes de su anfitrión. Las llagas en la unión de sus cuerpos se infectaban constantemente, y la niña vivía en un estado febril perpetuo, su piel siempre caliente al tacto, sus ojos grandes y oscuros hundidos en un rostro pálido y sudoroso. Mientras tanto, los 3 hermanos varones crecían sanos y fuertes, celebrados por la sociedad cartagenera como los herederos de un linaje bendecido, completamente ignorantes del sacrificio silencioso que se consumaba a pocos metros de sus habitaciones.
La casa de los Avellaneda estaba partida en dos mundos, el de la luz, el honor y la mentira, y el de la oscuridad, el dolor y la verdad monstruosa. Inés confesaba en su diario su creciente impotencia, su terror paralizante a doña Isabel y su profundo y doloroso afecto por la silenciosa Elara. Escribía sobre los pequeños actos de rebeldía que se atrevía a cometer. A escondidas, cuando la señora no estaba, le leía cuentos a la niña, no al santo. Le besaba el pelo y le cantaba canciones infantiles, no salmos. Intentaba tratarla como a una niña, no como a un objeto. Y a veces, en mitad de la noche, cuando la fiebre hacía delirar a Elara, la niña se aferraba a su mano y le susurraba una única pregunta, una y otra vez, con la voz rota de un animalito herido. ¿Por qué yo? Una pregunta que Inés nunca pudo responder. Una pregunta que resonaba ahora en el silencio absoluto del archivo, 200 años después, golpeando directamente en el alma de Mateo Vargas. El archivero tuvo que cerrar el diario, el corazón martillándole en el pecho como un tambor fúnebre. El aire de la sala parecía haberse vuelto más frío, más denso, cargado con el peso de una injusticia tan antigua y tan profunda que el tiempo no había logrado disiparla. La lectura continuó, ahora con una sensación de fatalidad inevitable. Vargas ya no se sentía un observador imparcial, un historiador analizando fríamente los hechos. Se sentía un confesor, el receptor de la última voluntad de Inés, un cómplice de su testimonio. El final de la historia se precipitaba con la inexorabilidad de una tragedia griega, arrastrando a todos sus protagonistas hacia el abismo. A la edad de 9 años, la pequeña Elara, cuyo cuerpo había resistido lo indecible, finalmente sucumbió a una septicemia galopante. La infección, originada en las heridas perpetuamente abiertas de su espalda, consumió su frágil organismo en cuestión de días. Inés describió la agonía con un detalle insoportable, la fiebre altísima que la hacía temblar sin control, los delirios en los que Elara hablaba con su hermano, a veces con cariño, a veces con rabia, pidiéndole que la dejase ir, que la soltase. Y en medio de todo, la impasible frialdad de doña Isabel, que hasta el último momento no rezó por la vida de su hija, sino por la preservación de su reliquia sagrada. La noche de la muerte de Elara, según el diario, el silencio en el cuarto de la cuna fue absoluto por primera vez en 9 años. La respiración febril de la niña se había detenido, y con ella cualquier movimiento de la criatura en su espalda. Sombra también había perecido, su extraña vida inexplicablemente ligada a la de su anfitriona. Pero el horror, lejos de terminar con la muerte, estaba a punto de alcanzar su cenit más demencial. En su delirio místico, doña Isabel se negó a aceptar que su santo hubiera muerto. Convencida de que el alma de Sombra aún residía en aquella carne informe, a la espera de un milagro, concibió un plan que desafiaba toda razón y piedad. Hizo llamar de urgencia al doctor Soler, el médico de dudosa reputación, y le ordenó realizar la operación que figuraba en el libro de cuentas, la escisión del apéndice impío. Su intención no era separar los cuerpos para dar a su hija un entierro digno. Quería que el médico extirpara a Sombra del cadáver de Elara para poder conservarlo en formol, en un relicario de cristal hecho a medida para seguir venerándolo por toda la eternidad. El diario de Inés describía la escena con trazos de una pesadilla de Goya. La habitación iluminada únicamente por candelabros que arrojaban sombras danzantes y monstruosas sobre las paredes. El diario de Inés describía la escena con trazos de una pesadilla de Goya. Una estampa arrancada de los más oscuros caprichos de la razón humana. La habitación, el cuarto de la cuna, había sido despojada de cualquier vestigio de infancia, convertida en un quirófano improvisado y sacrílego. Las sábanas de la cama habían sido reemplazadas por un hule oscuro que brillaba con una humedad aceitosa bajo la luz de una docena de candelabros, dispuestos en círculo como si se tratara de un ritual.
El aire era una mezcla irrespirable del dulzón perfume de las flores que doña Isabel había esparcido por el suelo y el olor metálico y primario de la sangre que empezaba a emanar del pequeño cuerpo inerte de Elara tendido sobre la mesa de operaciones. Inés, arrinconada contra la pared, con el rosario apretado en una mano y la otra tapándole la boca para ahogar sus propios gemidos, observaba la escena a través de la cortina de sus lágrimas. Las sombras proyectadas por las llamas danzaban en las paredes, fusionando la silueta del doctor inclinado sobre el cuerpo con la de la criatura de la espalda, creando una única y monstruosa figura de múltiples brazos que se retorcía como si aún estuviera viva, luchando contra la profanación de su descanso final. El doctor Soler, un hombre cuya reputación se había forjado en los callejones oscuros de la ciencia y no en las aulas de la universidad, parecía él mismo un fantasma. Su rostro, normalmente abotargado y rojizo por el vino, estaba pálido como la cera de las velas, y un sudor frío perlaba su frente, haciendo que se le pegaran a la piel los mechones de su peluca empolvada. Sus manos, que en otras ocasiones habrían diseccionado cadáveres con la firmeza de un carnicero, temblaban visiblemente mientras seleccionaba los instrumentos de un estuche de terciopelo rojo sangre. Bisturíes, tenazas, sierras de hueso de un tamaño brutalmente desproporcionado para la delicada anatomía de una niña. No era la visión de la muerte lo que le aterrorizaba, era la mirada de doña Isabel, la locura que ardía en sus ojos secos, una locura que no admitía fracasos ni objeciones. Sentía el peso de esa mirada en su nuca, una presión más afilada que cualquiera de sus escalpelos, exigiéndole que realizara un milagro inverso, no salvar una vida, sino preservar una monstruosidad, embalsamar un pecado para la eternidad. Doña Isabel no lloraba. Su dolor no se manifestaba en lágrimas, sino en una quietud aterradora, una rigidez de estatua que contrastaba con el fervor maníaco de sus ojos. Arrodillada sobre un cojín de terciopelo junto a la mesa, no rezaba por el alma de Elara, su hija sacrificada. Sus plegarias, susurradas con una rapidez febril, iban dirigidas a la criatura muerta, a Sombra, su santo particular. Le imploraba que no la abandonase, que permitiera que su cuerpo terrenal fuera preservado como testimonio de su martirio y del sacrificio de la familia. No veía el cadáver de una niña, sino un altar profanado. No sentía el dolor de una madre, sino la furia de una devota cuya reliquia más preciada estaba en peligro de descomponerse, de volver al polvo del que nunca debió haber salido. Su fe se había vuelto una enfermedad del alma, una gangrena espiritual que había consumido cualquier rastro de amor maternal, dejando solo la cáscara de una obsesión monstruosa y egoísta que ahora exigía un último y terrible sacramento. La primera incisión fue un sonido húmedo y desgarrador que cortó el silencio de la habitación. Inés cerró los ojos con fuerza, pero no pudo evitar oír el leve chasquido de la piel al ceder, el susurro del acero hundiéndose en la carne fría. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, vio cómo el doctor trabajaba con una prisa torpe, más propia de un matarife que de un cirujano. La sangre que brotaba no era roja y viva, sino oscura, casi negra y espesa como el alquitrán, y con ella se liberó una nueva oleada de aquel olor dulzón y corrupto que ahora llenaba la estancia hasta hacerla irrespirable. La carne de la criatura, de Sombra, no reaccionaba como un tejido muerto normal. Parecía resistirse al corte y al mismo tiempo deshacerse bajo el bisturí, como si su composición misma desafiara las leyes de la naturaleza. Era una materia de pesadilla, una sustancia que no pertenecía a este mundo y que ahora, liberada de la vida que la animaba, se rebelaba contra el intento de ser separada de su anfitriona. El doctor Soler maldecía en susurros, el sudor goteando desde su nariz sobre el cuerpo de la niña. La tarea era imposible. La unión entre los dos seres no era superficial, una simple adherencia de piel y músculo.
Sus sistemas circulatorios, sus columnas vertebrales, parecían haberse fusionado en un nudo gordiano de carne y hueso, una unión tan profunda y compleja que separarlos era destruirlos a ambos por completo. No era una escisión como había prometido frívolamente en su recibo, era una carnicería. Tiraba de los tejidos con las pinzas, pero estos se desgarraban, revelando una estructura interna que no se parecía a nada que hubiera visto en sus libros de anatomía. Sentía que estaba diseccionando no un cuerpo, sino un enigma biológico, una blasfemia de la creación. La pequeña Elara y su carga no eran dos seres, comprendió, con un horror que le heló la médula. Habían sido una sola entidad, un único organismo monstruoso con dos conciencias atrapadas en su interior. Fue entonces cuando ocurrió lo inexplicable. Ante los ojos atónitos del doctor y de la aterrorizada Inés, la carne de sombra comenzó a descomponerse a una velocidad antinatural. No era la lenta putrefacción de la muerte, sino una licuefacción acelerada, como si un ácido invisible la estuviera devorando desde dentro. Los tejidos se volvieron grisáceos, luego negruzcos, y empezaron a supurar un líquido oscuro y fétido que se derramaba sobre el cuerpo de Elara, manchándolo, contaminándolo. El olor se intensificó hasta volverse una agresión física, un miasma que provocaba arcadas y hacía llorar los ojos. La criatura se estaba disolviendo, deshaciéndose en una masa informe de podredumbre, negándose a ser preservada, eligiendo la aniquilación antes que convertirse en la reliquia de una fe demente. Era su última y definitiva rebelión, un acto final de desaparición que frustraba los planes de su carcelera. El pánico se apoderó finalmente del doctor Soler. Dejó caer el bisturí, que resonó con un ruido metálico y obsceno al chocar contra el suelo de piedra. Retrocedió de la mesa, con las manos levantadas, cubiertas de aquella sustancia negra y viscosa, como si se hubiera quemado. «No se puede, es obra del diablo», balbuceó, mirando a doña Isabel con los ojos desorbitados por el terror. «Se deshace, se está pudriendo en mis manos, está maldito». Sus palabras, pronunciadas con la voz quebrada de un hombre que ha visto más allá del velo de la realidad, no eran una excusa médica, sino una sentencia. El experimento había fracasado. La ciencia, por muy oscura que fuera, no podía dominar aquella aberración. La naturaleza, o quizás algo superior, estaba reclamando su error, borrándolo de la existencia con una rapidez sobrenatural y aterradora. La reacción de doña Isabel no fue de miedo ni de asco, fue de pura, blasfema e incandescente rabia. Se levantó de su cojín, su rostro transformado en una máscara de furia. Su éxtasis místico se hizo añicos, reemplazado por la ira de un ídolo traicionado. No veía el fracaso de una cirugía, sino una traición divina. Dios, el mismo Dios que le había enviado aquella cruz para su santificación, ahora se la arrebata, permitiendo que su santo se convierta en carroña ante sus ojos. «Mentiroso, inútil», gritó al doctor, pero su acusación no parecía dirigida a él, sino al techo, al cielo, a la entidad que, según ella, había roto su pacto sagrado. Su grito no fue el de una madre en duelo, sino el de una fanática a la que le han robado su fetiche, su razón de ser, la justificación de 9 años de crueldad y encierro. Mateo Vargas tuvo que apartar el diario de la luz de la lámpara. El papel amarillento parecía quemarle en las manos. Se levantó de la silla y caminó por el pasillo silencioso del archivo, intentando que el frío del suelo de piedra le anclara de nuevo a la realidad. El aire de la sala, normalmente neutro, olía ahora en su imaginación a podredumbre y a incienso, a la locura encerrada en aquellas páginas.
La historia había dejado de ser un conjunto de datos para convertirse en una experiencia sensorial, una inmersión en el horror que le dejaba un sabor amargo en la boca y un nudo de hielo en el estómago. La figura de doña Isabel se había agigantado en su mente, transformándose de una madre cruel a una verdadera sacerdotisa de un culto oscuro y privado, una teóloga de la aberración dispuesta a sacrificarlo todo, incluso la santidad de la muerte, por su fe retorcida. El archivo ya no le parecía un santuario de la verdad, sino una fosa común de secretos demasiado terribles para ser contados. Fue al volver a la mesa con la intención de cerrar el diario y abandonar la investigación por esa noche, cuando sus dedos notaron una irregularidad en la contraportada de cuero. Una pequeña ranura casi invisible. Con la uña, tiró de ella y extrajo una hoja de papel doblada en 4, quebradiza por el paso de los siglos. La caligrafía era completamente distinta a la de Inés, elegante, angulosa, la escritura de una dama de alta cuna acostumbrada a firmar decretos y no a confesar miedos. Era la carta, la confesión de doña Isabel a su confesor, una misiva que, por alguna razón, nunca llegó a su destino y que Inés debió de robar y esconder, quizás como su única póliza de seguro o como su única prueba de que no estaba loca. Vargas la desdobló con un cuidado infinito, sintiendo que sostenía en sus manos la pieza final y más monstruosa del rompecabezas, la clave que explicaría no solo el qué, sino el porqué de toda aquella atrocidad. La carta comenzaba sin ningún atisbo de arrepentimiento. Con una lucidez escalofriante, doña Isabel exponía su retorcida teología, presentando sus actos no como pecados que debían ser perdonados, sino como un acto de fe supremo, un sacrificio que la elevaba por encima del resto de los mortales. Reverendo Padre, comenzaba, le escribo no para confesar una falta, sino para dar testimonio de la terrible y maravillosa prueba a la que el Señor ha sometido a esta su humilde sierva. Admitía el engaño a la ciudad, el milagro fingido de los cuatrillizos, pero lo justificaba como una necesidad para proteger el sagrado misterio que le había sido confiado. Describía el nacimiento no como una tragedia, sino como una epifanía, el momento en que comprendió que Dios le había enviado no una hija deforme, sino dos almas en un solo cuerpo, una para sufrir y otra para ser venerada. El corazón de su demencia teológica se revelaba en el siguiente párrafo. Mi hija Elara, escribía, fue el bendito madero, la cruz viviente sobre la que mi sombra, el alma pura que Dios unió a ella, purgó no solo sus pecados, sino los de todo nuestro linaje. Cada llaga en su cuerpo era una bendición, cada fiebre una purificación. Su vida no fue de sufrimiento, sino de servicio sagrado. Vargas sintió una oleada de frío. Doña Isabel había invertido por completo los roles de víctima y verdugo. En su mente, la criatura parásita era el ser sagrado, y su propia hija no era más que el recipiente, el instrumento prescindible para la salvación de la familia. Elara no era su hija, era el altar sobre el que se realizaba el sacrificio. El amor maternal, el instinto más básico y poderoso, había sido aniquilado y reemplazado por una construcción teológica tan monstruosa que desafiaba la comprensión. La carta continuaba detallando con una frialdad administrativa sus planes para después de la culminación del martirio, es decir, la muerte de Elara. Describía el relicario de cristal y plata que había encargado en secreto a un orfebre de Murcia, la urna donde pensaba conservar el cuerpo de Sombra una vez separado de su indigno pedestal. Planeaba construir una capilla privada en el ala norte donde podría continuar con su culto, mostrando a sus hijos varones la reliquia familiar que había garantizado su prosperidad y su honor. La escisión del apéndice impío no era un acto desesperado, sino el paso final y lógico de su plan. Era la consagración definitiva de su monstruo, la transformación de un secreto familiar en un objeto de culto privado. La carta era la prueba irrefutable de una premeditación absoluta, de una locura metódica y organizada. Pero al final de la carta, escrita con una caligrafía distinta, más apresurada y furiosa, manchada por lo que parecían ser gotas de tinta o de ira seca, había una postdata.
El médico ha fracasado, Dios me ha traicionado. Ha permitido que la podredumbre reclame lo que era suyo y mío, pero no seré burlada. Aquí, la máscara de piedad se cae para revelar el rostro de un orgullo herido y una posesividad demoníaca. Si no puedo tener a mi santo en un altar, nadie lo tendrá. Serán enterrados juntos como nacieron. Sellaré su tumba bajo esta misma casa, para que su alma no pueda escapar ni ascender. Que se queden aquí, conmigo, para siempre. Si Dios no quiso mi reliquia, entonces se la negaré por toda la eternidad. La posdata transformaba la tragedia en una maldición. El entierro no sería un acto de descanso, sino un acto de encarcelamiento eterno, una venganza final contra el cielo. Las últimas páginas del diario de Inés confirmaban la ejecución de esta terrible sentencia. La criada describía cómo, a la noche siguiente, 2 albañiles de confianza, hombres de rostros impasibles y manos callosas, llegaron al palacio. No hicieron preguntas. A cambio de una bolsa de oro que brilló con luz siniestra bajo la luna, comenzaron a levantar las losas del suelo del cuarto de la cuna. El sonido de sus picos y palas resonaba en la casa silenciosa, como los latidos de un corazón moribundo. Cavaron una fosa estrecha y profunda, una tumba sin nombre en el corazón mismo de la casa. Inés observaba, sintiendo que no solo estaban cavando la tumba de Elara, sino la de toda la familia, la suya incluida. El aire se llenó del olor a tierra húmeda y a secretos que nunca debieron ser desenterrados, solo para ser enterrados de nuevo a mayor profundidad. El entierro fue una ceremonia despojada de toda piedad. No hubo sacerdote, ni rezos, ni una sola lágrima. Solo doña Isabel, de pie y vestida de un negro riguroso, que la hacía parecer una sombra más densa que las demás. Inés, temblando en un rincón, y los 2 albañiles que bajaron a la fosa un único y pequeño ataúd de pino sin barnizar. Dentro, envueltos en la misma sábana manchada de la fallida operación, yacían los restos de Elara y lo que quedaba de Sombra, unidos para siempre en la muerte como lo estuvieron en la vida. El sonido de la pesada losa de piedra al ser colocada sobre la tumba fue un golpe seco y definitivo, el punto final de una historia de horror. Un sonido que, según Inés, selló algo más que una tumba. Selló un alma, o quizás 2, en la oscuridad perpetua bajo los cimientos de la casa. Al día siguiente, los mismos albañiles regresaron. Su trabajo no había terminado. Siguiendo las frías instrucciones de doña Isabel, comenzaron a tapiar la puerta y la única ventana del cuarto de la cuna. Ladrillo a ladrillo, el santuario del horror fue desapareciendo de la vista, convirtiéndose en una cámara sellada, una cripta dentro del propio palacio. Inés describía el sonido rítmico de la paleta untando el mortero, un sonido que marcaba el compás de su propia condena. Cuando el último ladrillo fue colocado, la luz del pasillo dejó de filtrarse por debajo de la puerta y la oscuridad en el ala norte se volvió absoluta. Doña Isabel había conseguido su propósito, había emparedado su secreto, convirtiendo una sección entera de su hogar en un mausoleo para su locura, un monumento silencioso a una fe pervertida. El epílogo de la familia Avellaneda, tal como lo reconstruyó Vargas a través de registros posteriores, fue rápido y desolador. Doña Isabel se sumió en un silencio perpetuo, deambulando por los salones del palacio como un espectro, sin volver a pronunciar una palabra hasta su muerte. Pocos años después, los 3 hijos varones, las joyas de la corona de la familia, murieron jóvenes y en extrañas circunstancias. Uno en un duelo absurdo, otro ahogado en el puerto en una noche de calma chicha, y el tercero consumido por unas fiebres repentinas. La gente de Cartagena habló de una maldición, de la tristeza que había consumido a la familia tras la pérdida de la pequeña trilliza. No sabían cuán cerca estaban de la verdad. No era la tristeza lo que los había matado. Era el eco del horror emparedado, una mancha que se había extendido desde el ala norte hasta consumir todo el linaje, extinguiéndolo para siempre. La propia Inés no sobrevivió mucho tiempo. Sus fiebres melancólicas se agravaron tras el entierro.
Sus últimas entradas en el diario son casi ilegibles, una mezcla de oraciones desesperadas y descripciones de pesadillas recurrentes. Soñaba con Elara, pero no la veía sola. La veía de espaldas, caminando por un pasillo oscuro, y siempre, siempre sentía el peso de la criatura sobre ella, una carga que ni la muerte había podido aliviar. Inés murió un año después, llevándose el secreto a la tumba, o al menos eso creía ella. Su diario, escondido en el doble fondo de su baúl, se convirtió en su verdadero legado, una bomba de tiempo documental que había esperado 200 años para explotar en las manos de un archivero solitario. Su muerte fue una enfermedad, fue el colapso final de un alma que había soportado un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. De repente, para Mateo Vargas, todo encajó con una claridad aterradora. La leyenda local, esa historia que siempre había descartado como simple folclore supersticioso, cobró un significado literal y espeluznante. La niña de los dos lamentos no era una metáfora, no era el eco de un llanto en los pasillos vacíos, era la descripción acústica precisa de la realidad. El lamento de una niña, Elara, claro y desesperado, y junto a él un segundo lamento, gutural, ahogado, sin palabras, el sonido que debía de producir la boca silenciosa de Sombra cuando el dolor de su anfitriona se volvía insoportable. Los vecinos que oían el doble llanto en las noches de viento no estaban escuchando a un fantasma. Estaban escuchando la memoria sonida de un sufrimiento real, un eco atrapado entre los muros, la grabación de una atrocidad que se negaba a desaparecer. Vargas extendió sobre la mesa los planos originales del Palacio de Avellaneda que él mismo custodiaba. Sus dedos temblorosos recorrieron las líneas de tinta hasta encontrar el ala norte. Allí estaba, dibujada con precisión arquitectónica, una serie de habitaciones de servicio y, en el centro, marcada con una delicada caligrafía, la sala de cuna. En los planos modernos del edificio en ruinas, toda esa sección aparece como un bloque macizo de mampostería, un tumor de piedra añadido a la estructura original. Ahora podía verla en su mente con una claridad insoportable. La habitación sin ventanas, el papel pintado con querubines despegándose de las paredes y bajo las losas del suelo, una tumba sin nombre. La historia había dejado de ser un conjunto de documentos abstractos. Tenía una geografía, una ubicación precisa. El horror tenía una dirección. El peso del descubrimiento se abatió sobre él como una losa. El silencio del archivo, que siempre le había parecido pacífico y reconfortante, ahora se sentía opresivo, cargado con los gritos que Inés había descrito y los lamentos que la leyenda susurraba. Se pasó una mano por la nuca y sintió un escalofrío. Por un instante, tuvo la sensación irracional de un peso inexplicable en su propia espalda, una carga fantasma, la empatía convertida en una alucinación física. El conocimiento se había convertido en su propia versión de la carga. Ahora era él el guardián del secreto, el portador de una verdad tan oscura que amenazaba con devorar su propia paz, con contaminar su mundo ordenado de fechas y legajos con la locura visceral de los Avellaneda. Ya no era un simple archivero, era el último confesor de Inés, el único testigo de la tragedia de Elara. ¿Qué podía hacer con una verdad así? Era demasiado monstruosa para un simple artículo en una revista de historia local, demasiado perturbadora para ser reducida a una nota a pie de página en los anales de la ciudad. Publicarla sería como profanar una tumba por segunda vez, exponer al mundo una miseria que había sido sellada con piedra y mortero. Pero callar, archivarla de nuevo en la oscuridad, le convertía en cómplice de doña Isabel, en otro guardián del silencio. Era una herida en la historia de Cartagena, una herida que había seguido supurando en forma de leyenda durante siglos, y él acababa de arrancarle la venda. La responsabilidad le abrumaba. La verdad a veces no libera. A veces, la verdad es una cadena más, un grillete que te ata para siempre a los fantasmas del pasado. Con un gesto lento y deliberado, como si estuviera realizando un rito funerario, Vargas recogió la carta y el diario. Los alisó con una delicadeza que no había empleado nunca con ningún otro documento, y los colocó de nuevo en el compartimento secreto del baúl de Inés.
cerró la tapa de madera y el sonido seco que hizo al encajar resonó en el silencio como el de una puerta de cripta cerrándose por última vez. Había sellado el secreto de nuevo, pero sabía que era inútil. No podía borrar lo que había leído, no podía olvidar las imágenes que ahora habitaban en su mente. La historia no había terminado. Mientras el Palacio de Avellaneda siguiera en pie, con su ala norte emparedada y su tumba secreta, la maldición seguiría viva. El mal no había muerto con el último de los Avellaneda, simplemente había sido emparedado, y seguía esperando. Mateo Vargas cerró el diario con una lentitud reverencial, como si estuviera cerrando los párpados de un muerto. El cuero gastado se sentía extrañamente cálido bajo sus dedos, un calor febril que parecía emanar de las páginas, el último vestigio de la agonía de Elara y del pánico de Elara. El silencio del archivo, su santuario de orden y lógica, se había transformado. Ya no era un silencio pacífico, sino un vacío denso y expectante, un abismo auditivo donde los ecos de un llanto doble parecían a punto de materializarse. Se levantó de la silla, pero sus movimientos eran los de un hombre mucho mayor, un hombre que de repente sentía el peso de 2 siglos de sufrimiento sobre sus hombros. La verdad, esa entidad fría y abstracta que había perseguido toda su vida entre legajos y sellos de lacre, se le había revelado finalmente. Y no era una fórmula matemática ni una fecha precisa. Era una criatura con un rostro a medio formar, con un olor dulzón y corrupto, y con un dolor tan profundo que había logrado perforar el velo del tiempo. La leyenda de La Niña de los Dos Lamentos ya no era folclore, era el titular, el resumen piadoso de una historia cuya brutalidad completa el lenguaje apenas podía contener. Se dio cuenta de que no había desenterrado un caso histórico, sino que había abierto una tumba, y el miasma de su interior ahora impregnaba su propia alma. La pregunta que ahora le atenazaba no era la de un historiador, sino la de un confesor, la de un verdugo moral. ¿Qué se hace con una verdad así? Publicarla en una revista académica, reducir la agonía de Elara a una nota a pie de página sobre las patologías teratológicas en el siglo XVIII, le pareció un acto de una obscenidad casi tan grande como el del propio doctor Soler. Sería diseccionar de nuevo a la niña, exponer su miseria a la fría curiosidad del mundo, traicionar la confianza póstuma que Inés había depositado en las páginas de su diario. No. Aquella historia no merecía ser analizada, merecía ser llorada, merecía el respeto del silencio, no el que impuso doña Isabel con oro y ladrillos, sino un silencio sagrado, el que se guarda ante una tumba. Con una decisión que no nació de la razón sino de un instinto profundo de piedad, Vargas recogió con sumo cuidado la carta y el diario. Los envolvió en un paño de lino limpio, un sudario improvisado, y los depositó de nuevo en el compartimento secreto del baúl de Inés. Al cerrar la tapa de madera y luego la tapa del baúl, el sonido seco que resonó en el archivo fue el de una lápida al ser sellada. No estaba ocultando la verdad, la estaba devolviendo a su justo lugar de descanso, convirtiéndose él mismo en su único guardián, en el último sacerdote de una memoria demasiado terrible para ser compartida. El destino, sin embargo, tiene una ironía cruel y poética. Pocas semanas después de su descubrimiento, mientras el baúl de Inés descansaba en una cámara acorazada del archivo, catalogado bajo una descripción deliberadamente vaga, los periódicos locales anunciaron una noticia que sacudió el casco antiguo de Cartagena. El ayuntamiento, tras décadas de litigios y abandono, había aprobado finalmente la demolición del Palacio de Avellaneda. La estructura, declarada en ruina irreparable, representaba un peligro para los edificios colindantes y sería derribada para construir un bloque de apartamentos de lujo. Para la mayoría de los ciudadanos, era el fin de una vieja y antiestética verruga en el rostro de la ciudad. Para Mateo Vargas, la noticia fue como un golpe físico. El escenario del crimen, la tumba física de Lara, el último testigo de piedra de la atrocidad, iba a ser borrado del mapa. El horror, despojado de su anclaje terrenal, quedaría libre, convirtiéndose en un fantasma sin casa, una historia cuya única morada sería, a partir de entonces, su propia memoria. La demolición no era un acto de renovación urbana, era el último acto de profanación, un intento de construir modernidad sobre los huesos de una niña olvidada. Los trabajos de demolición comenzaron en el ala sur, la que daba al sol y al mar, la que había albergado la vida pública y la mentira de los Avellaneda.
Pero a medida que la maquinaria pesada se acercaba al ala norte, la sección tapiada, comenzaron a surgir problemas. Los obreros, hombres del barrio que habían crecido a la sombra del palacio y de su leyenda, se mostraban cada vez más reacios. Se quejaban de un frío antinatural que emanaba de los muros, incluso bajo el sol abrasador del verano. Herramientas que desaparecían, fallos inexplicables en los motores de las excavadoras, una sensación constante de ser observados desde las cuencas vacías de las ventanas selladas. Eran excusas, supersticiones de gente sencilla, pero la inquietud era real y contagiosa. El capataz de la obra, un hombre rudo y sin paciencia para los cuentos de fantasmas, juró en una entrevista para un periódico local que sus hombres se negaban a dar el primer golpe al muro del ala norte. Decían que el edificio no quería caer, decían que algo en su interior se resistía, que sentían una presión, una tristeza tan densa que les dificultaba la respiración. El clímax de esta resistencia silenciosa llegó en la víspera del derribo final del ala norte. Un pequeño grupo de obreros, armados con mazas, para realizar las primeras catas en el muro, se detuvo en seco. Uno de ellos, el más joven, había dejado caer su herramienta con un grito ahogado. Juró, y sus compañeros lo corroboraron con rostros pálidos como el yeso, que al golpear la pared, la vibración del impacto había provocado una respuesta desde el interior. No fue el sonido sordo de la mampostería cediendo, fue un sonido orgánico, un confundible, un lamento. Y no era uno, sino dos, un sollozo infantil, claro y agudo, lleno de un dolor antiguo y resignado, y entrelazado con él, un segundo sonido, un quejido gutural, húmedo, como el de una garganta que no fue hecha para hablar, pero que intentaba desesperadamente articular una pena incomprensible. La leyenda se había hecho carne, o más bien se había hecho sonido, una última vez. No era el eco de un fantasma, era la memoria acústica del sufrimiento, atrapada durante 2 siglos en la cámara sellada y liberada por la vibración final, la última protesta de 2 almas encarceladas ante la destrucción de su única tumba. El trabajo se detuvo por completo, ningún hombre volvió a acercarse a aquel muro. Mateo Vargas leyó la noticia en el periódico y sintió que un círculo se cerraba. La verdad que él había descubierto en el silencio del papel ahora gritaba desde el corazón de la piedra. El escéptico había muerto en él para siempre, reemplazado por un hombre que comprendía que la historia no solo se escribe con tinta, sino que también se graba en los lugares, en el aire, en el miedo colectivo de generaciones. El conocimiento se había convertido en su propia carga, un peso invisible en su espalda, que a veces, en la soledad de la noche, le hacía encorvarse, como si llevara algo más que el cansancio de un largo día. Ya no podía caminar por las calles de Cartagena sin ver las sombras de los Avellaneda en cada esquina, sin oír en el silbido del viento de levante el eco de un doble lamento. Se había convertido en el portador involuntario de la antorcha, el último testigo de una tragedia que el mundo había decidido olvidar y que ahora, irónicamente, se negaba a desaparecer. El palacio fue finalmente demolido meses después por una empresa de fuera que no conocía la leyenda, pero los que estuvieron allí dicen que cuando el ala norte se vino abajo, una nube de polvo con un extraño y dulzón olor a flores y a podredumbre se extendió por todo el barrio. Un último suspiro liberado. La historia de los Avellaneda, por tanto, no termina con la caída de su palacio. Termina aquí, con nosotros, se ha transformado. Ha dejado de ser un caso archivado para convertirse en un mito, una cicatriz en la memoria de la ciudad. El mal que anidó en aquella casa no fue sobrenatural, fue un mal profundamente humano, nacido del orgullo, del miedo al que dirán y de la perversión más terrible de todas, la de la fe convertida en una jaula, la de la fe convertida en una teología de la monstruosidad. La verdadera criatura abominable no fue la que nació en la espalda de Elara, sino la que anidó en el alma de su madre. Y esa es una monstruosidad que no necesita fantasmas para helarnos la sangre, porque camina entre nosotros, a menudo disfrazada de piedad y devoción. El solar donde se alzaba el palacio sigue vacío. Nadie se ha atrevido a construir sobre él. A veces, los ancianos del barrio todavía dejan un pequeño cuenco de leche junto a la valla, una ofrenda instintiva, no para uno, sino para 2 seres hambrientos, un gesto de piedad que trasciende el tiempo y la lógica. Has escuchado la verdad de hoy. Si no te unes a nosotros, esta verdad seguirá rondando a los desprevenidos. Suscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido.